Cuando los portugueses ya tenían terminado la conquista de su territorio, ya habían llegado hasta el Algarve, querían expandir el terreno. Entonces entendieron que el sur peninsular, Huelva, fundamentalmente, que estaba lejos de Sevilla para ellos, la querían agregar al Algarve portugués. Y entonces pasaban por el río Chanza, a la altura de la frontera, que era un paso natural, no tenían que pasar por barcos ni cosa ninguna, y comenzaron por toda la zona norte de la Sierra Morena, que es lo que está en el norte de la provincia de Huelva, comenzaron a atacar todas aquellas poblaciones, Cortegana, Jabugo, etcétera, etcétera. Llegaban a Fregenal de la Sierra, Aracena y toda esta zona, arrasaban aquello todo. Entonces el rey castellano decidió, Alfonso X el Sabio, decidió, que fue quien conquistó Villalba del Alcor, decidió que tenía que crear defensas para oponer resistencia a las invasiones de los portugueses. Y en todas estas poblaciones que vosotros sabéis, donde hay construido un castillo, construyeron 11 castillos que se le llamaron la Banda Gallega. No sé si lo sabéis. La Banda Gallega está, Galicia está a unos 700 kilómetros de distancia, y le llamaron la Banda Gallega. No por otro motivo, sino porque como no tenían personal, no había personas para poblar y defender esas poblaciones y esas fortalezas, los trajeron a todos de Galicia. Entonces casi todas las poblaciones, Cortegana entre ellas, en su pueblo, en Cortegana, la tortilla de patatas se hace con patatas cocidas, como se hace en Galicia. Precisamente porque el origen de la población viene de esa época, de cuando se hizo la Banda Gallega, poblaron todas esas localidades con gente venida de la Galicia. Y le llamaron la Banda Gallega porque eran una serie de castillos construidos en los altos, de Aroche, que se llama, ¿no? Precisamente con una barrera defensiva para evitar. Y efectivamente fue efectiva porque los portugueses no volvieron nunca más a entrar por allí. Los reyes portugueses, como vosotros sabéis, la Orden del Templo fue extinta en el año 1319, fue extinta por orden papal en el año 1307, pero luego estuvieron en juicios, y fue extinta físicamente en el año 1319, cuando quemaron a los grandes maestros templarios en la isla de París, en las islas de París, porque el rey el Hermoso, Felipe el Hermoso, francés, estaba arruinado, debía muchísimo dinero, y entonces entendió que la mejor manera de condonar todas esas deudas era acabar con los templarios y apoderarse del tesoro de los templarios. Y sobre todo era sorprendente de deudores, era los que le habían dejado muchísimo dinero, ¿no? Bueno, entonces, lo que tú estás preguntando, cuando la Orden del Temple fue extinta, hubo juicios y contrajuicios y apelaciones, etcétera, etcétera, y no se ponían de acuerdo si eran culpables de las acusaciones o no. Y entonces hubo que buscar una manera de los caballeros templarios, que no fueron muertos en hoguera, ni pasados a cuchillo, ni nada de eso, tenían que continuar, porque eran monjes, además de guerreros. Entonces en España se creó la Orden de la espada, y los monjes guerreros que quisieron se pasaron a esa orden, fueron acogidos. Y en Portugal, que ocurrió igual, el rey Don Dinis dijo que él no extinguía la Orden del Templo porque le habían ayudado mucho en la Reconquista y que por tanto estaba muy agradecido y que merecían ser respetados. Pero como no quería enfrentarse con el Papa, pues entonces lo que hizo fue crear una orden, como en España se creó la Orden de la Montesa y de Espada, en Portugal crearon la Orden de Cristo, que acogió a todos los templarios con todos sus bienes. Y existía ya una fortaleza templaria que era el Castromarín, que era el castillo, el castillo más viejo, que está abierto, del otro lado la fortaleza está cerrada, que era originariamente templario porque del otro lado del río tenían a los árabes. Y tenían que tener una fortaleza para evitar la tentación de los árabes meterse en barcas e invadir Portugal aquí a través del río Guadiana. Entonces, cuando la Orden de Cristo fue fundada, la sede de la Orden de Cristo fue ahí en Castromarín, precisamente porque enlazaron con la capacidad defensiva y protectora que tenían los templarios, que ya estaban asentados en Villalba del Alcor.
Y entonces teniendo un lado en Villalba del Alcor y el otro lado en Castromarín, los nuevos templarios, que es la Orden de Cristo, era muy difícil que los árabes atreviesen a hacer cualquier tipo de incursión. Posteriormente, cuando vieron que Andalucía ya estaba más o menos dominada por reyes cristianos, ellos decidieron que la Orden de Cristo, la sede de la Orden en Castromarín, continuaron los templarios en la Orden de Cristo, y decidieron que la sede, en vez de estar en Castromarín, debía de pasar a Tomar, que históricamente era donde Joaquín Pais, que fue el maestre templario más famoso y más importante, donde tenían todas las fortalezas importantes. Y decidieron que entonces la sede pasara desde aquí hasta Tomar. Lo que estás diciendo, David, es que cuando Felipe el Hermoso estaba súper arruinado y nadie le prestaba dinero en Europa, entonces recurrieron repetidamente a pedir dinero prestado a los templarios, y los templarios le exigían un documento, garantía de que iba a pagar el dinero, pero el tío no conseguía pagar, y entonces inventó y consiguió trasladar, provocó un cisma en la iglesia de Roma y entonces había dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Y al estar en territorio francés, bajo el dominio de un rey francés, el Papa Clemente V lo que negociaron entre el rey de Francia y el Papa Clemente V es que le hacía papa desde que el otro le facilitase acabar con los templarios. Esto es lo que hace la historia. El Papa luego reconoció en un documento secreto que hay en el Vaticano, en la biblioteca secreta del Vaticano, que se llama el Pergamino de Chinon. Ahí está escrito que el Papa, obligado por el rey, escribió una bula condenando a los templarios, pero inmediatamente se arrepintió y escribió un documento que nunca se hizo público, está en ese Pergamino de Chinon, diciendo que había sido una configuración del rey con él para él ser papa y terminar con los templarios, para apoderarse del tesoro y así terminar con las deudas. No creo que en esa época Clemente V tuviera poder para exigir nada al rey de Francia, porque el rey de Francia lo que quería era robar, apoderarse del tesoro de los templarios que estaba en la Torre de París, según decían. Según rezan los libros de historia, que es un enigma de dónde está el tesoro de los templarios. Y entonces, bueno, pues se dice que estará en Francia, en la zona de los albicenses, en el sur de Francia. Otros dicen que está en Tomar escondido. Los escoceses dicen que cuando esa noche fatídica, que los templarios tampoco se sabe por qué no reaccionaron, se dejaron prender pacíficamente, no pusieron ninguna resistencia, y entonces la noche antes había salido de la Torre de París no sé cuántos carros y carretas y caballos y mulas cargados con el supuesto tesoro de los templarios, y fueron al puerto de La Rochelle, que es donde la flota templaria tenía la base, y desde allí cuando llegaron los soldados de Nogaret, que era el alférez del rey de Francia, cuando llegó Nogaret con las tropas al puerto de La Rochelle, la flota templaria había desaparecido. Y ahora dicen que el rumbo que tomaron fue Escocia. Bueno.